de derechos humanos, el respeto dice, pero si yo actúo bien, yo cumplo los 10 mandamientos, pero no está haciendo el bien, sino que está dejando de hacerlo. Es como diría, bueno, un compañero del grupo, si hemos discusiones sobre el trabajo, sobre Martin Luther King, Malcolm X, ¿no? Decía que la preocupación de los derechos humanos no debería de ser los malos, o no solo los corruptos, sino que por qué las otras personas que no lo son, no hacen tanto para que ellos no sigan destruyendo al país. Esos son los verdaderos derechos humanos. No es únicamente decir vamos a defender a X persona, por favor. Bueno, entonces, esa parte, digamos, civil y política, cívica y política, seguimos recargando el enfoque crítico a partir de la holística, que vamos a buscar el desarrollo y vamos a tratar nosotros de disfrutar de ese desarrollo. Y tenemos todo el derecho a hacerlo. Pero el derecho que no tenemos es comprometer a las futuras generaciones. Y cuando nosotros lo trasladamos a nuestro país y no únicamente en el mundo, pues en la Universidad de San Carlos no deberíamos de comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Y lo estamos comprometiendo. Porque ellos no van a recibir una universidad como la recibió mi estimado docente, ¿verdad? O como la recibimos nosotros, o como la recibieron ustedes. Y eso no es respetar el desarrollo sostenible, que es parte de los derechos humanos. Ahí es una reflexión para nosotros como sancarlistas. Bueno, de ahí hablamos del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es un derecho, pues, que engloba muchos aspectos, no solo dignidad, libertad, pero le hacemos una pregunta de manera didáctica. ¿Los pueblos nacen libres? ¿Los pueblos son libres? No del todo. No del todo. Sí. Bueno, ¿por qué no del todo? Porque entonces ahí viene la parte fundamental de los derechos humanos. Los seres humanos. Pero un ser humano no nace, se debe de forjar. ¿Por qué? Porque debemos de recordar qué significa ser pueblo. Lo que vimos en otros cursos, teoría del Estado, teoría del proceso, que es un pueblo. Y un pueblo tiene que ver con la organización. Si un pueblo no está organizado, no es pueblo, son personas. Si un pueblo no está organizado, sigue siendo personas, pero no seres humanos, porque no están luchando por el otro ser humano, por los derechos del otro ser humano. Y ahí hablamos de ciudadanía. La ciudadanía es la conceptualización en el siglo XXI de un ser humano, como lo dice el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la democracia en América Latina. Dice, un ciudadano es aquel o aquella que se preocupa por los problemas políticos, económicos, sociales de su país, de su tierra, de su pueblo, de su barrio. Esperamos que no era clita, ¿verdad? Pero de su madre. Pues, eso es un ciudadano. Lo acordaron 197 países, que es el 97% de los que están en Naciones Unidas, incluyendo México. Bueno, entonces, vemos que el derecho a la autodeterminación de los pueblos también tiene un principio fundamental en el derecho internacional. ¿Ya? Y esa piedra angular es la lucha por todos los pueblos, independientemente de su origen, de su religión, de su estatus socioeconómico. ¿Sí? Solo Guatemala, digamos que el grupo tiene 22 pueblos. China tiene 6.750 etnias. África, un solo país de África tiene 150 pueblos. Entonces, los derechos humanos, cuando hablamos del pueblo, ese derecho internacional es para que seamos libremente nuestro futuro político, nuestro futuro económico, nuestro futuro social. Bueno, y decíamos que estábamos tratando de acercándonos a tratar de hacer un enfoque con base en el pensamiento crítico. Cuando vemos que la Programa Universal de Derechos Humanos moderna, por decirlo así, es de 1945. Hay que recordar algo, ¿verdad? La Universidad de San Carlos tuvo una institución que es la primera institución de defensa de los derechos humanos en este país, y es antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso empezamos con Pelacrón, con Rousseau, porque esos compañeros de 1920, ¿ya? Cuando se fundó la Asociación de Estudiantes Universitarios, esos compañeros, sin tener Declaración Universal de Derechos Humanos, plantean en sus estatutos
la autodeterminación de los pueblos, el luchar por otro universitario y por la población local, sin que existiera la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue 25 años después. Jóvenes de 18, 19 y 20 años lo plantearon 25 años antes que el mundo. Esa era la Universidad de San Carlos y esa es la Universidad de San Carlos que tenemos. Bueno, también está la reforma universitaria de 1972-73, ¿ya? Que es la que echa por la borda o que hace a un lado, por decirlo así, la clase magistral, ¿verdad? Y por eso es que ahora los estudiantes debemos interactuar, ¿verdad? Estimado docente, porque la clase magistral es del siglo XVIII. Entonces, en 1972-73, que es la AEU que hace esos murales. Entonces, todos los murales que están en la Universidad de San Carlos, los hizo jóvenes de 18, 19, 20 años, en 1972-73. Y hay un mural ahí que está por el antiguo gallinero, no sé si. Yo se los compañeros del antiguo, bueno, no sé si le dicen lo que era gallinero, ¿no? Sí, el gallinero que entre Colón, lo que era antes estaba ciencia política, y Colón ciencia política, ¿no? Que era el edificio de derecho, el anexo del edificio de derecho. Bueno, ahí está esto cuando dice estudiantes sospechos de que vas a graduar de exportador. 1972 y 1973. Sospechos de que te vas a graduar de exportador. Pero ahora no. Ahora cambió eso. ¿Por qué? Porque ya el estrato socioeconómico que está viniendo en las aulas universitarias no es el estrato social de este año. ¿Sí? En este año la oligarquía estudiar en ingeniería, ¿verdad? Estimado docente, la oligarquía de este país en ingeniería. Porque no había otra universidad que se acaba de crear, ¿verdad? 68 lo que se creció la nativa. Bueno, entonces ahora sospecho, compañero, que te vas a graduar de qué. Compañero, te explotado. ¿Tu nombre es no? ¿Qué? Sarán. Bueno, Sarán. Está trayendo al futuro de este lugar. Esto es el pasado. Pero entonces sospecho, compañero, que te vas a graduar de trabajador, ¿verdad? Bueno, quiere decir que hay un informe que va a ser publicado por demanda de el empobrecimiento de las capas universitarias de 1972 hasta la fecha. Más por eso, traemos en la actualidad, no la última, pero una de las reformas universitarias de 1998 que había modificado el reglamento de elecciones para que no sucediera lo que está sucediendo ahora. Que hay que 3, 4, 5 años una persona permaneciendo en el puesto cuando ya su periodo venció. También jóvenes de 18, 19, 20 años, perdón. Planteando eso en el 98-2000. Primero no me dan elecciones de amparo que decidía, ahora ni eso. Ni eso, porque reformaron el reglamento de elecciones. Imagínense la reforma del reglamento de elecciones. Esto es una autocrítica de la universidad porque somos universitarios. Eso es lo que debemos de hacer. Decir, no, hay que modificar esto, porque fuimos una gran universidad de prestigio y que ahora estamos en los suelos. Llegamos afuera y no nos aplauden. ¿Por qué? Nos gritan, nos insultan, porque no estamos llevando el cometido. ¿Verdad? Voy a seguir después con el eslogan de enseñar a todos, vean la grandeza de esa AEU. Bueno, y podemos hablar de algunas preguntas si quieren ustedes sobre el reglamento de elecciones con esta juventud de 18 años. Hace más de 24 años planteó para que no suceda lo que el día de hoy está sucediendo en la universidad. Yo sé que todos ustedes adentro de su mente, de sus corazones, su alma, su karma, como ustedes quieran llamarle, está eso, que tiene que salir de ahí. Bueno, eso es otro mundo que ya no existe. Cuestionando la universidad, porque Gideon se da todos esos plagios de la Biblia, ¿verdad? De Mateo. Plagiamos un eslogan en los universitarios y lo seguimos utilizando en el cuestionamiento del por qué. Queremos derechos de autor. Sí, derechos de autor es derecho humano, pero un derecho humano comercial. ¿Por qué no nosotros decimos, bueno, este plagio lo tenemos que reconocer ante el mundo? Miren lo que ponen los compañeros: ir y aprender de todos. Ir y aprender de todos. Siendo originales, como bien nos dijo el estimado docente en las directrices para el trabajo,
buscar la creatividad. Bueno, ahí está. ¿Y qué dice aquí abajo, compañero? ¿Se acuerdan de cómo yo usaba la mercadotecnia, ¿no? Y le preguntaba a la gente, algunos lo hicimos antes y decían Coca-Cola, ¿verdad? Porque no leían. Aquí ustedes se van todo el tiempo leer, pero dijimos, solo leen Coca-Cola. Bueno, esa parte del universitario que no logra regresar a eso, esos son derechos humanos, universales, integrales, indivisibles. Pero tenemos que ser pueblo, y para ser pueblo tenemos que ser estudiantes universitarios, tenemos que ser ciudadanos, no solo llamarse el pueblo. Bueno, y quisiera concluir, para que vean que no solo lo estoy mencionando yo creo que el gobierno docente sabe que estamos acercándonos a la verdad, no tenemos la verdad, tratamos de luchar por acercarnos a la verdad. Y un gran poeta en el mundo dijo: en los momentos más oscuros, tú fuiste la realidad, la luz, la esperanza de refiriéndose a Guatemala. Sí, Pablo Neruda, un gran poeta chileno. Entonces, si nosotros fuimos grandes, como Guatemala, la luz de América, no Centroamérica, de América, y la Universidad de San Carlos, que no existían indicadores, como ahora, que primero está Harvard, y después Cambridge, y si es el otro indicador es Cambridge, y después Harvard. No había indicadores, pero todo el mundo reconocía que esta universidad tenía gente que era académica, científica, sí, lo reconocían. Entonces, nuestro enfoque como grupo de pensamiento crítico es recordarles a ustedes la grandeza que fuimos, para que no sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Que no sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. La anterior, no sé si alguien de ustedes recuerda esa vara. Sí. Bueno, esta vara estaba en medio de una bandera rojo, blanco y azul. Un partido que fue conocido como el país el partido de la violencia institucionalizada. MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, que era encabezado por cuando se habla con la revolución de 1954, cuando Estados Unidos es el que da el golpe de Estado, porque hay un libro que se llama Fruta Amarga, así en Guatemala, en el cual el secretario del departamento estaba, el hermano de él era el mayor accionista de la frontera, que estaba en todo Centroamérica. Entonces, cuando al hermano a través de la reforma agraria le empiezan a expropiar tierras, es cuando van fraguando el golpe de Estado. Primero, había pensado que encabezar a Íñigo Las Fuentes, pero Íñigo Las Fuentes era una persona que no estaba en sus cabales y se les podía ir de las manos. No estaba en sus cabales, que la otra vez les decía que él mandó una circular a todos los funcionarios públicos donde les dijo que les prohibía tener amante. Porque si tenía amante una mujer no se iba a alcanzar el sueldo, entonces era corrupción. Sí. Otra vez, en una de las veladas de la Guardia Nacional en Cine de Luz, estaba ahí metido. Y le dijeron que no sabía ni brincar puertas y se iba a enseñar a brincar puertas. Y una tercera, una manifestación de la parte central, ahora Diego, así él estaba también de sombrero pidiendo su misma barra. Pues el MLN, perdón, cuando entra la revolución, entra las estructuras. Y dicen que Cristo negro era su vida. Y por eso, cuando viene el Papa Juan Pablo II, el Cristo guatemalteco Manolo Gallardo hace un retrato del Papa. Y aquí en la cruz que tiene el Papa está la daga, el MLN. Pueden ver ese retrato en cualquier parte que aparece la daga. O sea, como manipulaban el tema religioso para sus intereses, ¿no? Y me acordé por lo de la daga, creo que los ciudadanos lo pueden encontrar. Gracias, gracias. ¿Cómo reconocemos que todo esto de una u otra manera la historia del pueblo de Europa para acceder a más en lo que sucede en los pueblos como tal, hacían alianzas entre ellos, ya sea en base de matrimonios,
aislados o ya sea en base de algunos acuerdos para beneficiar a uno de los humanos. Siempre perdían para uno de los dos. Históricamente, el ser humano siempre busca la paz. La paz es cuando los pueblos pueden prosperar. El derecho a la paz se retira de nosotros, pero no queremos al vivir en un entorno libre de conflictos armados y de la violencia, promoviendo la seguridad y el bienestar de todos. La ley más política, que es la Constitución Política, protege eso, los cuales buscan el pueblo guatemalteco en paz. Como todos sabemos, actualmente Guatemala no está en un momento que mucha violencia por la cuestión. Intereses de ciertos particulares los cuales tocaban la paz, el derecho a la paz. Nos vamos a considerar que hay pueblos que actualmente no viven en paz. Está algún conflicto armado, el cual, por tema de tráfico de oro o por el simple hecho de la autoridad no está presente, no está haciendo su deber vital. Podemos decir que este derecho incluye la ausencia de guerra, la creación de condiciones para asegurar una vida digna y segura para todos. Como bien saben, el conflicto armado interno vino a dejar a Guatemala en una condición muy precaria debido a que ciertos autores extranjeros tenían ciertas condiciones o se querían beneficiar de ciertos activos que tenía Guatemala. Históricamente ustedes leen algunos libros, alguna biografía de algunos autores reconocidos, se plasman como instituciones extranjeras vinieron a la paz de Guatemala y crearon un conflicto el cual se pudo venir de otras maneras, la cual sabemos cómo resultó y actualmente seguimos viviendo ciertos resaltos de aquellos años que se vivieron en Guatemala. El derecho de la paz se encuentra estrechamente relacionado con los derechos de los pueblos y la solidaridad internacional impulsada por la Organización de las Naciones Unidas como en 1948 la ONU inicia con su instauración de la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Ciertos pueblos estaban muy oprimidos, como saben, muchas veces los ganadores son los que escriben la historia. La Unión Soviética, Estados Unidos, en relación a ciertos territorios que se anexaron, también Inglaterra. Entonces, podemos decir que la ONU intentó en África también, en los cascos azules, venir y tratar de llevar el orden a esa cosa, cual actualmente siguen únicamente. Dentro de los derechos que tenemos universales, podemos mencionar los derechos para la protección de los datos personales. Creo que con este derecho todos nos vemos bastante identificados porque actualmente, debido a la tecnología, nuestros datos personales son muy accesibles y nosotros dejamos que eso suceda, ¿verdad? Nosotros, los datos personales podemos mencionar que es la información privada, personal de cada individuo como tal, y que nosotros los derechos deberían de proteger ese poder de controlar nosotros la información que queremos que los demás conozcan, ¿verdad? Sin embargo, actualmente no sé si ustedes, no me dejarán mentir, más de uno de ustedes ha recibido llamadas ofreciéndoles tarjetas de crédito o productos financieros, pero es por lo mismo, porque nuestra información, una vez nosotros dejemos que una institución bancaria tenga acceso a ellas, las demás como que tienen esa libertad de tenerlo, ¿verdad? En Guatemala como tal no existe una ley o una protección que nos haga que nos proteja, valga la redundancia, de ese asalto a nuestros derechos, ¿verdad? Aunque la Constitución Política de la República en el artículo 24 establece que la correspondencia, documentos y libros de toda persona son inviolables, no existe como tal una sanción para aquella persona que los utilice a su favor, ¿verdad? En el decreto
número 57 de 2009 del Congreso de la República establece ciertos parámetros relacionados a la protección de ciertos datos personales o de información, pero todo eso lo hace desde la perspectiva del manejo de datos por parte de registros públicos o estatales. No hay un derecho como tal que nos proteja de los mismos. Sin embargo, nosotros tenemos como personas individuales, tenemos que protegernos y debemos de hacer valer ese derecho de evitar que las personas puedan lucrar con los mismos, ¿verdad? Más que todo, también hablando de nuestros niños, jóvenes, que muchas veces ellos tienen acceso a internet y pueden ahí publicar información bastante confidencial y por medio de ellos tienen acceso a personas con fines bastante con mentalidades perversas, ¿verdad? Entonces tenemos que protegerlos y tenemos que hacer valer esos derechos, aunque no esté establecido dentro de un reglamento interno de la República. Se refiere a un aspecto de derecho internacional que busca la protección de los derechos. Cierto, tiene varias para variar. Son como Mezcal, el Ministerio de Estado, que ha sido declarado como patrimonio de la humanidad por UNESCO, que se divide por patrimonio cultural y arqueología y patrimonio cultural. Además, tiene una diferencia cultural de todas las ciencias alemanas y los cercanos, Guatemala también considera una universidad significativa que forma parte del patrimonio natural de la humanidad, derechos internacionales. Guatemala, en parte de acuerdos internacionales que persiguen el patrimonio común de la humanidad con las observaciones de la UNESCO sobre la protección de la patrimonio cultural en 1952. Además, Guatemala tiene compromiso para la protección de la biodiversidad, los recursos naturales y los océanos, que también se considera la derecho al patrimonio de la humanidad. En resumen, el concepto de patrimonio cultural en Guatemala abarca la protección de muchas herencias culturales que han surgido por ciertas épocas y ciertos anteriores. Y el país tiene responsabilidades tanto a nivel nacional como internacional para su protección y cuidados. El cumplimiento del derecho a una medio ambiente estando es clave para abordar la crisis ambiental porque es una artículo y consigue. El mundo se enfrenta actualmente a una emergencia climática, una contaminación tóxica generalizada a través de una dramática pérdida de biodiversidad y un aumento de las enfermedades infecciosas emergentes, el zónico como el COVID. Cuando tuvo emergencia la pandemia, la naturaleza demostró que cada una de partes ambientales puede regenerarse porque muchos ríos y lagos se limpiaron a nivel del mundo porque la gente estaba contaminada, se nos sabía contaminar. Entonces, la naturaleza nos demuestra que sí se puede regenerar. Nosotros somos los que matamos a la naturaleza. Quizá ahí donde entra los derechos como un medio ambiente sano. Entonces, tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano, el cual incluye el aire, el agua, la basura. Tal vez estábamos según un grupo de aire, no poner no tirar basura, claro. Y platicamos con un compañero sobre eso. Y él se hizo como el sol de burla, porque el otro muchacho que está haciendo limpieza recogió la basura y la basura. Entonces, eso al final era como no vivir en un medio ambiente sano. ¿Qué hizo él? Igual la basura que se hace. Es algo que desde nosotros empieza. No tiene que venir una organización aquí, a nivel mundial, y decir nosotros que tenemos que vivir en un medio ambiente sano, cuánto nosotros mismos podemos crear esas condiciones, como el simple hecho de no tirar basura, no desperdiciar el agua, ¿sí? Y cosas así que son tan puntuales que poco a poco van matando nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y así como en Guatemala, ahora se pretende también el reciclaje. Muchas instituciones ya empezaron con el reciclaje de la basura y el otro
otro año, el 11 de febrero, ya va a ser obligatorio que toda la basura esté reciclada en los contenedores. Es algo como que irónico o distinto, porque van a estar separadas, pero las personas que se encargan de reciclar la basura ya hacen una recolección desde hace muchos años. Ellos mismos van separando la basura y ya al momento de llegar al vertedero, ya ellos ya van separados. Creo que es algo como el transporte, pues está bien, pero ya es algo que se implementa en las personas que recolectan la basura, porque ahí se generan nuevos ingresos, se reciclan el plástico, el vidrio, las latas de aluminio y todo, y eso es lo que está pretendiendo hacer el gobierno, pero habrá que ver qué resultados da, porque supuestamente ahora tenemos que usar las bolsas, cuando la idea es que ahora vamos a utilizar más bolsas para preparar cada uno de los derechos. Y hay convenios que van a ser firmados de Viena en 1985, el protocolo nuclear, el 87, y estos son los dos decretos que están aquí en Guatemala, el 97, el protocolo de medio ambiente, y el 2003, el tratado de también hay una convención de las Naciones Unidas que trata de los derechos de las personas con discapacidad. Aquí en Guatemala se crea la ley de atención a las personas con discapacidad, y esta misma ley da paso a la creación del Consejo Nacional Escolar, que va a buscar a nivel nacional ir implementando nuevas estructuras, por ejemplo, de acceso a las edificaciones públicas y privadas de las personas que tienen mayor discapacidad física.
única que yo he visto es la facultad de farmacia, creo que debe tener como barrera de entrada. En una institución pública de esto puede hacer finanzas públicas, porque no están para hacer. Y ahora, una parte se debe hacer especiales y matemáticas han estado realizando poblaciones que tienen física, pero también hay discapacidades visuales o vectoriales, y también han estado realizando aquí en la universidad lo que es esto, con eso de tema de trailer, ha ido la caminata trailer, ha ido todo el tema de la ciclovía. Entonces sí se ha ido haciendo todo este tipo de acondicionamientos para este sector de la población que cuenta con este tipo de seguridad o no es fácil ejercer sus derechos, tanto de libre locomoción se podría decir en este caso. De ahí pasamos a los pueblos indígenas, de igual manera, con una convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y en Guatemala se realiza fuerzas de paz sobre el derecho de los pueblos indígenas. Desde la ONG y el gobierno de Guatemala que ha buscado establecer varios derechos que han sido violentados para este sector de la población. Y entre ellos podemos mencionar el forma de, inclusive la corona española de reconocimiento de derecho a la tierra de pueblos indígenas. Y actualmente se puede decir que muchos de los gobernantes o militares del país que han ido dando ese derecho a la tierra, matando a los maternos de los indígenas, y ahora formas muy legales con esas tierras que son indígenas. Hace aproximadamente 2 años, la Corte Suprema de Justicia firmó un préstamo, que me lo de Nación Económica, creo que eran 50 millones. Y ese dinero es para remodelar los juzgados de paz. Muchos juzgados de paz están en el interior del país, pero están en propiedad judicial. Porque cuando son energías no respetan, digamos, tienen abogados ya años en el interior del país. Primero porque ustedes como estudiantes de derecho tienen que saber que ahorita ya hay muchos juzgados de paz en esta cultura competencia para conocer de derechos fundamentales. Porque hace algunos años el juez de paz era becario, sacar maestría, doctorado, pero no como ese dinero que sacamos el último día. Sacaban demasiado doctorado, no tenían trabajo. Por falta de posibles así. Se les amplió la competencia especial de las cabeceras. Porque en aquel momento había un problema. Guatemala tenía 340 municipios, y en cada municipio hay un juzgado de paz, pero no había ministerio público, ninguna defensa. Entonces el ministerio público, como el fiscal actual, ha recibido críticas a personas criticadas, otras no, pero ya amplió la cobertura del MP. Ahora hay MP en los 340 municipios. Y especialmente en las fiscalías de las cabeceras, para atender sus derechos democráticos. ¿Por qué les hago este comentario? Aparte de todo el tema jurídico, el año pasado se inauguró un juzgado en Castilla de Santa Rosa. Y tuve la oportunidad de ir, porque todavía en ese tiempo estaba estaba de corte, y me llamó la atención más. Claro, había trama. Pero claro, pues no es un novedoso. Pero ahí en la baranda tenían el guardián para las personas con discapacidades visuales. Y lo están poniendo en todos los casos, porque dirán, bueno, pero ¿qué pasa la gente que no lidia bien en el país? Pues no importa, ya uno. Pero vamos a beneficiar eso y le vamos a esos derechos humanos. Si él tiene alguna cuestión que ir al privado, que es un tipo más, porque es más saber, puede comunicarse porque
Ese es el entorno del mal, en la dimensión de muchos abusos, donde merece otra forma de maltrato, violencia sufrida por ellas, y que poseen carácter cultural como negligencias, acciones, consumo por parte de agentes en diferentes papeles de seguridad sociales, internacionales. Y acá es donde a veces, todos tenemos acá unos abuelos de buenos y que los conoció y los tienen todavía. Pues acá dice que en el entorno del hogar donde ellos tienen que ser protegidos, donde ellos ya han sus vidas, yo estoy llamando a no me ha hecho un cariño a conversar en alguno uno, o hemos visto tantas personas adultas mayores de la tercera edad que están pidiendo ahora dinero en las calles, que ellas tenían que estar ya cómodas en su casa, porque ya les salieron por sus hijos, ya les envolvían las cosas por su bien. Dice, la seguridad social es un derecho constitucional para todos los habitantes del Estado de Guatemala. Es responsabilidad de los gobiernos atender e impulsar políticas públicas destinadas a proteger a las personas y a las familias. En Guatemala hay una institución que vela por los derechos de los adultos mayores. La Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, está en el decreto número 80 97 del Congreso de la República en reforma en el artículo 32, crea el Comité Nacional de Protección a la Vejez. Y las secretarías que conforman este comité es por autor. Este comité está integrado de la siguiente manera: Secretaría de Obras Sociales de la Esposa de la Presidencia de la República, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Prevención Social, Sindical, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la Procuraduría General de la Nación, y Ministerio de Desarrollo Social. Está este comité atendiendo a la persona mayor, la tercera edad. Solo agradecerles por el tiempo que dan aquí. Christopher, creo que lo tenemos que pasar. Gracias. Solo una breve palabra sobre la realidad. Ya, lo que falta es el tiempo porque muchos dirían que sería una falta de respeto, así como la falta de atención a los demás, creo que todos merecen atención. Pues como todos están hoy de hecho hay el foro acá está la banda, pero porque ya mira y de acuerdo a un decreto de alta ciencia, los que
yo fui abogado, y no fue porque sería como estar virtual, ¿verdad? Y pues, estamos aquí. Afortunadamente ustedes hay un grupo ahorita que nos está tocando tiene unas grandes notas, pero están como los que están postulando, que no están pasando. Porque hay unas montañas y no pasaron, entonces al final les dan una nota al final. El resultado es lo que Gracias. aprovecho. Esta es la universidad más cara del país. No somos de acuerdo, no sé que vamos a pero cada uno de nosotros después, cuando se explicaron ustedes ahorita, $18,000 al año. Eso estamos cada uno. Porque eso viene de los impuestos, que es el dinero de la universidad. Así que aprovechen que el tiempo estará en el nombre del año, ¿no? Porque si no, sale más de negocio. Y también, pues desearles feliz día, porque ahorita son abogados y grados de Gracias, abogado.